Las llamas de la guerra no nacen del fuego sino de la ambición. Y en el corazón de Asia, esa ambición tenía un nombre: Gengis Khan. El año es 1206. Los vientos recorren las vastas estepas de Mongolia con un susurro distinto. Ya no traen rumores de guerra civil, ni ecos de antiguos rencores. Por primera vez, el caos se ha silenciado. Los clanes, antaño rivales, ahora marchan bajo un solo estandarte. El niño esclavo se ha convertido en el amo de la estepa. Pero su mirada ya no está puesta en casa. Porque Gengis Khan no nació solo para unir tribus. Nació para conquistar mundos. Y así comienza una nueva etapa. Una era que cambiaría el destino de civilizaciones enteras. Los grandes imperios de Asia aún no lo saben, pero sus días están contados. China, Jorasmía, Persia, el mundo islámico, el corazón de Europa, todos serían probados ante el rugido de los jinetes mongoles. Pero no fue solo la guerra lo que hizo temblar al mundo. Fue la forma, la velocidad, la brutalidad metódica, la inteligencia militar. Gengis Khan no solo destruiría ejércitos, sino formas de vida. Reescribiría mapas, derrocaría siglos de poder y construiría la red más vasta de comunicaciones, espionaje y logística que el mundo medieval había presenciado. Su imperio no nacería lentamente, sino como una tormenta que avanzaba sin pausa, sin perdón. Este no es un relato sobre conquistas. Es la historia del ascenso del mayor estratega de todos los tiempos. Prepárate para presenciar cómo una nación de nómadas, en menos de una generación, desafió a las civilizaciones más poderosas de su época. Y venció. Este es el amanecer del Imperio Mongol. Este es el momento en que el mundo comenzó a cambiar para siempre. Y todo empezó cuando Gengis Khan decidió que Mongolia no era suficiente. Si te apasiona la historia contada con fuerza y detalle, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Ahora, empecemos. El Imperio Jin había sido uno de los principales obstáculos para la unificación de China bajo una sola bandera. Fundado por los Jurchen, un pueblo de las estepas del noreste, los Jin se habían consolidado como una fuerza formidable durante siglos. Controlaban vastos territorios en el norte de China, incluidos los ricos y poblados estados de Zhongdu y Kaifeng. Su creciente poder era visto como una amenaza constante por los pueblos del sur, pero sobre todo para los mongoles. Durante generaciones, los Jurchen habían mantenido un delicado equilibrio con los pueblos vecinos, pero las tensiones entre los Jin y los mongoles comenzaron a aumentar cuando Gengis Khan, aún conocido como Temujin, ascendió al poder. La ambición de Gengis Khan no se limitaba a las tierras de Mongolia. En su visión, China, con su riqueza y su vasta población, era el objetivo natural para una expansión que no se detendría ante nada. Aunque los mongoles habían tenido enfrentamientos previos con los Jin, estos eran esporádicos y no se habían saldado con una confrontación total. Sin embargo, a medida que la unidad mongola crecía, la rivalidad con los Jin se volvía cada vez más insostenible. La relación entre ambas culturas se había caracterizado por una competencia constante por la supremacía territorial. Los Jin habían logrado algunas victorias contra las tribus del norte, y su influencia sobre las otras naciones de Asia les confería una reputación de poder indiscutido. Para Gengis Khan, los Jin representaban no solo un obstáculo militar, sino también un desafío cultural. Su liderazgo mongol debía probar que la tierra que ellos gobernaban podía ser conquistada, y que el poder de la estepa mongola era superior al de cualquier otra dinastía establecida. Sin embargo, para ello, Gengis Khan necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba una estrategia para romper la resistencia y dominar una nación que no solo era más numerosa,
sino también más avanzada en muchos aspectos. En este contexto, los mongoles comprendieron que no bastaría con solo ganar batallas en el campo. El imperio Jin debía ser desestabilizado, tanto desde el punto de vista militar como psicológico. Y el primer paso hacia esa gran confrontación llegaría con el asedio de Chengdu. El 1215 fue el año que marcaría el comienzo de la ofensiva decisiva contra el imperio Jin. El asedio a Chengdu, la capital Jin. La ciudad era imponente, rodeada por grandes murallas y defendida por un ejército numeroso y bien entrenado. Para los mongoles, Chengdu representaba el corazón del imperio rival, y su captura sería el primer paso hacia la caída de los Jin. Gengis Khan comprendió que solo un asedio cuidadosamente planeado podría lograr lo que parecía imposible. En lugar de lanzarse a una confrontación directa con las murallas, los mongoles comenzaron a emplear tácticas de desgaste. Durante meses, bloquearon las rutas de suministro hacia la ciudad, rodeando a los habitantes y soldados, y dejando que la falta de recursos minara su moral. Gengis Khan sabía que la paciencia sería su aliada en esta guerra de desgaste. La estrategia de asedio empleada por los mongoles era inusualmente meticulosa. Aprovechando la experiencia de sus ingenieros y expertos en asedio, crearon maquinaria pesada que les permitió perforar las murallas de la ciudad. A diferencia de otros ejércitos que preferían lanzarse de inmediato al combate, los mongoles confiaban en la tortura psicológica tanto como en la fuerza bruta. Durante semanas, su presencia constante a las puertas de Chengdu sembró el terror entre los habitantes, y el hambre se apoderó de la ciudad. Mientras tanto, los mongoles utilizaban métodos poco convencionales para inducir el caos dentro de las murallas. Se infiltraron en las filas de los defensores, generando desconfianza entre las fuerzas de la ciudad. Utilizaron espías, rumores y la promesa de recompensas para dividir a los soldados Jin. La mezcla de presión externa e intrínseca debilitó la moral de los soldados y los líderes de Chengdu. En el momento culminante, los mongoles atacaron en masa, utilizando las brechas abiertas en las murallas para infiltrarse en la ciudad y sembrar el caos. El resultado fue devastador. Chengdu cayó, y con ella, la resistencia de los Jin comenzó a desmoronarse. Esta victoria no solo fue un golpe mortal al imperio Jin, sino también un mensaje claro a otras naciones. Gengis Khan no iba a detenerse hasta que hubiera sometido a todo el norte de China. La caída de Chengdu fue solo el principio. A pesar de su victoria, Gengis Khan sabía que no podía confiar únicamente en la rapidez de su ataque o en las victorias visibles. La guerra contra los Jin no sería una batalla de un solo asedio o confrontación. Sería una guerra de desgaste, un conflicto prolongado en el que el control de la moral y el dominio psicológico serían igual de importantes que el control territorial. Los mongoles, entrenados en el arte de la guerra en las vastas estepas, comprendían algo fundamental. No se trataba solo de ganar batallas, sino de desmantelar el espíritu de lucha del enemigo. En este sentido, Gengis Khan utilizó tácticas psicológicas que fueron tan efectivas como sus más poderosas armas. Una de las estrategias clave fue el uso del terror. En lugar de simplemente sitiar y destruir ciudades, los mongoles se aseguraban de que sus victorias fueran conocidas por todas las naciones circundantes. En cada batalla ganada, dejaban atrás un rastro de desolación. Ciudades arrasadas, poblaciones masacradas o deportadas, y símbolos de dominio total. Esta atmósfera de horror se extendía más allá de las fronteras de Chengdu, alcanzando todos los rincones del imperio Jin y de las regiones vecinas. El simple rumor de la brutalidad mongola tenía un efecto psicológico devastador en los enemigos. Los soldados Jin comenzaron a dudar de la capacidad de sus propios comandantes para defenderlos. Las historias de ciudades completas reducidas a escombros, de mujeres y niños llevados como prisioneros, de guerreros que caían sin piedad, se convirtieron en un eco aterrador
que atravesaba las murallas de la moralidad del Imperio Jin. Además, Gengis Khan utilizó un método particularmente efectivo para desmoralizar a sus enemigos: la psicología de la guerra informativa. En lugar de simplemente atacar directamente las fuerzas de los Jin, los mongoles enviaban mensajes que sembraban la duda. Usaban los espías para infiltrar el ejército enemigo, desestabilizando sus comunicaciones y plantando rumores de traiciones, deserciones y la inevitabilidad de la derrota. De esta manera, no solo luchaban en el campo de batalla, sino también en la mente del enemigo. Al final, el desgaste físico y psicológico de las tropas Jin comenzó a ser evidente. La confianza en el liderazgo disminuyó, las fuerzas se desmoronaron lentamente y el Imperio Jin se encontraba cada vez más cerca de la extinción. Cuando las últimas murallas de Yeongdu cayeron y el Imperio Jin comenzó a tambalear, la victoria no solo significó la captura de la ciudad y el dominio sobre un vasto territorio, sino también una riqueza sin igual para los mongoles. La ciudad estaba llena de tesoros: oro, seda, especias, armas y artefactos que los Jin habían acumulado durante siglos. Sin embargo, más allá del botín material, la verdadera ganancia para Gengis Khan fue el poder simbólico y estratégico que representaba la caída de Yeongdu. Los mongoles, conocidos por su capacidad para saquear y reorganizar, se aseguraron de que la caída de Yeongdu fuera una victoria completa en todos los sentidos. La riqueza obtenida no solo fortaleció su ejército, sino que también permitió a Gengis Khan reforzar su influencia en la región. No solo había derrotado al Imperio Jin, sino que había dejado claro que su imperio iba a ser mucho más que un imperio de conquistas militares. Sería también un imperio de dominio económico y estratégico. Los botines saqueados fueron distribuidos entre las fuerzas mongolas, fortaleciendo la lealtad de los soldados y asegurando su compromiso con la causa de Gengis Khan. Pero, además, los prisioneros capturados durante la batalla fueron utilizados de manera estratégica. Algunos fueron incorporados al ejército mongol, mientras que otros fueron utilizados como mensajeros o para construir fortificaciones que ayudarían en futuras campañas. En este aspecto, Gengis Khan demostró una habilidad formidable para convertir cada derrota en una victoria multifacética. Más allá del saqueo material, la victoria en Yeongdu también representaba un golpe psicológico devastador para los Jin. El imperio que una vez fue considerado imbatible había caído ante un ejército más pequeño, más móvil y, sobre todo, más despiadado. La derrota no solo fue militar, sino también un colapso moral que debilitó el poder de los Jin y aceleró su decadencia. La victoria en Yeongdu fue la primera gran victoria de Gengis Khan en su ambiciosa campaña para consolidar su imperio. Pero lo que vino después sería aún más grande. La caída del Imperio Jin marcó un hito en la historia de Asia y mostró al mundo la magnitud de la capacidad militar de los mongoles. A medida que Gengis Khan avanzaba con su ejército a través de China, la leyenda de su poder comenzaba a tejerse en el tapiz de la historia. El imperio jorásmio, asentado a lo largo de la majestuosa ruta de la seda, representaba tanto una promesa de comercio como una amenaza geopolítica. Con ciudades prósperas como Samarcanda y Bujará, y un control férreo sobre los intercambios entre Oriente y Occidente, este imperio se encontraba en el radar de Gengis Khan, no como un enemigo declarado, sino como un posible aliado comercial. Al inicio, la relación entre ambos imperios parecía cordial. Gengis Khan, pragmático en su visión expansionista, había enviado una caravana diplomática de comerciantes y emisarios para establecer relaciones comerciales formales con el Shah Ala ad-Din Mohammed. Los mongoles no buscaban la guerra, buscaban rutas seguras, acuerdos estables y la expansión de su influencia a través del comercio. Pero la diplomacia, como la pólvora, puede explotar con una chispa de arrogancia.
La caravana fue interceptada y masacrada en la ciudad de Otrar, bajo órdenes del gobernador Jorasmio Inalchuk, quien sospechaba de espionaje mongol. Gengis Khan, aún dispuesto a evitar una guerra innecesaria, envió embajadores para exigir explicaciones y justicia. Pero lo que siguió fue una provocación sin precedentes. Los embajadores fueron asesinados, y uno de ellos, según las crónicas, fue ejecutado de forma pública y brutal. Ese acto selló el destino del imperio jorasmio. Gengis Khan no interpretó la matanza como un simple error diplomático. Para él, aquello fue un insulto directo a su autoridad, a su estatus como Khan, y a la ley de la estepa que valoraba la vida de los emisarios por encima de la guerra misma. Habían tocado una cuerda sagrada: la hospitalidad y el respeto entre naciones. La decisión estaba tomada. Ya no se trataba de rutas comerciales o tratados. Ahora se trataba de venganza, de justicia y de demostrar al mundo que quien traicionara la palabra de los mongoles pagaría con su civilización entera. A partir de este momento, el conflicto con Jorasmia dejó de ser una opción. Se convirtió en una misión sagrada para Gengis Khan. El rugido de la estepa se preparaba para cruzar el desierto y desatarse como una tormenta sobre el imperio jorasmio. La declaración de guerra contra Jorasmia no fue improvisada. Gengis Khan, maestro de la estrategia y la anticipación, sabía que un imperio no se aplasta con rabia, sino con cálculo. La afrenta del Shah Mohammed había sido el detonante, pero lo que vendría después sería una de las campañas militares más meticulosamente orquestadas de la historia. Lo primero que hizo fue reunir a sus generales más leales y experimentados. Subotai, el genio de la logística y la movilidad. Gebe, el rayo mongol, implacable y certero. Y Tolui, su propio hijo, criado en la guerra y forjado en el hierro de las batallas internas. A ellos se les encomendó una misión: preparar una campaña total, no solo para vencer al enemigo, sino para borrarlo del mapa político y emocional del mundo conocido. Gengis sabía que el imperio jorasmio era vasto, pero estaba fragmentado. Sus ciudades estaban conectadas por rutas desérticas y montañosas. Sus ejércitos eran numerosos pero descoordinados, y el propio Shah era paranoico e inseguro. El Khan vio una oportunidad única: golpear rápido, por varios frentes, y sembrar el caos desde dentro. Se prepararon con una logística sin precedentes. Caravanas de suministros, caballos de relevo, exploradores infiltrados y mapas detallados de rutas comerciales y pasos secretos. Las unidades mongolas se dividieron en columnas móviles, cada una con misiones específicas. Algunas avanzarían por rutas principales, otras por senderos inexplorados. Ninguna ciudad estaría a salvo. Pero Gengis no solo movilizaba tropas, también movilizaba un mensaje: ninguna traición quedará sin castigo. Este mensaje viajó más rápido que sus ejércitos. Espías mongoles sembraron rumores en las ciudades jorasmías, instigando miedo y desconfianza hacia sus propios líderes. Algunas plazas se rindieron antes de que llegaran las primeras flechas. El Shah Mohammed, en lugar de enfrentar directamente al enemigo, cometió un error crítico: huyó. En lugar de unificar a su pueblo en una defensa común, se refugió en fortalezas lejanas, dejando que sus generales tomaran decisiones autónomas. Este vacío de liderazgo fue exactamente lo que Gengis había previsto. Sin un mando centralizado, el imperio comenzó a fracturarse. Así, Gengis Khan no solo declaró la guerra, la convirtió en una demolición controlada. No atacó una muralla, desestabilizó una civilización. Su mirada no estaba puesta únicamente en la conquista territorial, sino en el colapso total del enemigo, como un edificio que se viene abajo tras perder sus columnas principales. El escenario estaba listo para una campaña sin descanso. Y Jorasmia
con toda su historia y orgullo, estaba por convertirse en ceniza. La ofensiva contra Jorasmia fue fulminante. Gengis Khan desató sobre el imperio no una guerra convencional, sino un vendaval implacable que arrasó con todo a su paso. En lugar de un solo frente, dividió sus fuerzas en múltiples columnas que atacaban en direcciones aparentemente caóticas, pero perfectamente sincronizadas. El efecto fue devastador. Ciudades aisladas, rutas cortadas, ejércitos confundidos. Era como si la tierra misma se abriera bajo los pies del enemigo. Mientras algunos generales mongoles avanzaban por las rutas tradicionales del norte, otros se infiltraban desde el sur y el este, cruzando montañas, ríos y desiertos. Gebe y Subotai, verdaderos maestros del movimiento rápido, lideraron campañas paralelas que mantenían en vilo a los defensores. Donde menos se los esperaba, ahí estaban los mongoles. Donde los vigías gritaban todo despejado, al poco tiempo retumbaban los cascos de los caballos. Samarcanda, Nishapur, Bujará. Ciudades legendarias, orgullosas, ricas, cayeron una tras otra. Algunas intentaron resistir. Otras se rindieron sin disparar una flecha. Pero el resultado siempre fue el mismo: dominación total. Las fortalezas más inexpugnables fueron rodeadas y sus habitantes vencidos no solo por el acero, sino por el miedo. Porque la guerra de Gengis no era solo física, era mental. Las historias de destrucción llegaban antes que sus tropas, quebrando la voluntad de combate de poblaciones enteras. El clima, que podría haber sido un obstáculo para cualquier otro ejército, fue convertido en un aliado. Los mongoles conocían el terreno como la palma de su mano. Usaban tormentas de arena como cobertura. Se desplazaban por pasos montañosos donde nadie más se atrevía. Aprovechaban los oasis escondidos. Enviaban exploradores por días para mapear rutas y enviar información en tiempo real. Era una sinfonía logística de precisión letal. El Shah Mohammed, cada vez más aislado y temeroso, seguía huyendo, dejando tras de sí un imperio en ruinas. Mientras sus ciudades eran aplastadas, sus ejércitos eran aniquilados por oleadas de arqueros montados que parecían fantasmas. Incluso cuando el enemigo lograba reagruparse, los mongoles aplicaban una táctica despiadada. Fingían retirada y luego contraatacaban con una furia descomunal, cortando suministros, emboscando rutas de escape. En menos de 2 años, un imperio que se creía indestructible fue reducido a cenizas. La campaña no fue una guerra prolongada. Fue una sentencia de muerte ejecutada con precisión quirúrgica. La tierra de los jorasmios, antaño centro de comercio y cultura, ahora se convertía en polvo bajo los cascos de los caballos mongoles. Y el rugido de Gengis Khan apenas comenzaba a escucharse, cuando el polvo de la campaña comenzó a asentarse. Lo que quedó del imperio jorasmio fue un paisaje desolado, cubierto de ruinas, cadáveres y ciudades en silencio. Lo que alguna vez fue una próspera red de comercio, ciencia y cultura, ahora yacía bajo las cenizas de su arrogancia. Las bibliotecas ardieron, los bazares quedaron vacíos, y las cúpulas doradas de mezquitas y palacios se derrumbaron entre llamas. Samarcanda, la joya de Asia Central, símbolo de esplendor, cayó bajo el peso de su leyenda. Los ciudadanos, acostumbrados al lujo, no estaban preparados para la brutalidad de los jinetes de la estepa. Aunque la ciudad intentó resistir, fue rodeada, asfixiada y finalmente quebrada. Los soldados mongoles no solo tomaron la ciudad, la despojaron de su alma. Muchos artesanos fueron deportados para enriquecer Karakorum, y los pocos sobrevivientes solo encontraron esclavitud o exilio.
La estrategia de Genghis no se basaba solo en conquistar territorios, sino en enviar un mensaje que se grabara a fuego en la memoria colectiva. Resistirse al Khan no es una opción. Por eso permitió la destrucción total de ciudades como Merv y Nishapur, donde se calcula que cientos de miles de personas fueron ejecutadas tras la conquista. No por placer, sino por cálculo. La próxima ciudad o se rendía, o se extinguía. Los refugiados huían por miles, cruzando desiertos sin agua, buscando esperanza entre escombros. Las caravanas de seda dejaron de moverse. Los mapas dejaron de tener sentido. El eje comercial que durante siglos había conectado China con el mundo islámico y Europa fue interrumpido por el poder de un solo hombre. Y el Shah Mohammed murió solo, enfermo y derrotado, huyendo como una sombra entre las montañas del Caspio. Su hijo, Jalal ad-Din, intentaría resistir, pero el imperio ya no existía. Lo que quedaba era un eco, un vacío. Con la caída del imperio jorasmio, Gengis Khan no solo había ganado una guerra, había borrado una civilización del mapa. No quedaba quien pudiera desafiarlo en Asia Central. Y mientras los cuervos sobrevolaban las ruinas, los mensajeros del Khan galopaban hacia nuevas tierras. Porque donde terminaba una civilización, comenzaba otra conquista. El secreto de la expansión mongola no radicaba solo en su brutalidad, sino en una combinación letal de disciplina, inteligencia estratégica y una visión militar adelantada a su tiempo. El ejército de Gengis Khan no era un grupo caótico de jinetes salvajes. Era una maquinaria meticulosamente diseñada para conquistar, adaptarse y sobrevivir en cualquier terreno. La estructura era clara. Divisiones organizadas en múltiplos de 10, Arban, Yagun, Mingan, Tumen, permitían un mando flexible y una comunicación fluida. Cada hombre sabía su lugar, y cada comandante podía actuar de forma autónoma sin perder el objetivo general. Esta jerarquía les daba una movilidad inigualable. Las tropas podían marchar por separado y reunirse en el punto exacto como si se tratara de una mente única. La caballería ligera era su columna vertebral. Armados con arcos compuestos, capaces de atravesar corazas a gran distancia, los jinetes mongoles eran mortales incluso en retirada, lanzando proyectiles mientras cabalgaban hacia atrás. Esta maniobra, conocida como la retirada fingida, confundía y dividía a los ejércitos enemigos, solo para ser rodeados minutos después. La inteligencia y el espionaje jugaban un papel igual de crucial. Antes de atacar cualquier ciudad, el Khan enviaba espías, comerciantes y falsos embajadores para recopilar información detallada sobre defensas, víveres y rutas de escape. Esta red de espionaje, sumada a una capacidad inusual para adaptarse tecnológicamente, les permitió incorporar catapultas chinas, torres de asedio persas y conocimientos de ingenieros árabes. Pero quizás el arma más eficaz de Gengis Khan fue el miedo. Las historias de ciudades arrasadas, de masacres y destrucción total, viajaban más rápido que sus ejércitos. Ciudades enteras se rendían solo al oír que se acercaban. La guerra psicológica era tan efectiva como la física. La logística era otro de sus triunfos. Podían sobrevivir semanas sin suministros externos, gracias a sus reservas móviles, su conocimiento de la tierra y su capacidad para consumir incluso la leche fermentada de sus yeguas. Cada guerrero viajaba con varios caballos, permitiendo cambiar de montura sin agotar a ninguno, lo que mantenía la velocidad constante. En resumen, los mongoles no solo conquistaban, redefinían la guerra. Donde otros veían caos, Genghis vio orden. Donde otros usaban la fuerza bruta, él usó estrategia, terror y eficiencia. Y por eso, mientras otros imperios se desmoronaban por dentro, el suyo crecía como una tormenta sin fin. El polvo de Asia todavía no se había asentado cuando el rugido del imperio mongol comenzó a cruzar las montañas y los mares. Donde antes hubo reinos orgullosos y ciudades resplandecientes,
ahora quedaban ruinas y silencio. Gengis Khan no solo había vengado la afrenta de Khorasmi, había esculpido su nombre en la tierra con fuego y sangre. El mundo ya no podía ignorarlo. Desde las llanuras de Manchuria hasta las arenas de Persia, el eco del paso mongol estremecía a emperadores y sultanes. Las rutas comerciales, que antes eran peligrosas y fragmentadas, ahora fluían bajo una sola ley. La ruta de la seda, aquella arteria milenaria de culturas y riquezas, fue asegurada por el látigo del Khan y patrullada por sus generales. Y sin embargo, Gengis Khan no detuvo su marcha, porque para él cada victoria era apenas un paso. No luchaba por venganza, ni por codicia. Luchaba por el destino que creía escrito desde su nacimiento: unir al mundo bajo un solo cielo. Las estepas habían dado a luz no solo a un conquistador, sino a un fenómeno imparable. Cada ciudad que caía, cada enemigo que se rendía, era un recordatorio de que esta era la era de los jinetes. Una era donde la historia no se escribía con tinta, sino con cascos, fuego y acero. Pero el mundo aún no había visto todo. Más allá de las montañas, en las frías tierras del norte y los valles del oeste, nuevos enemigos aguardaban. Rusia, Hungría, Polonia. Territorios que ni siquiera imaginaban que la tormenta venía en camino. En el próximo episodio serás testigo de cómo el imperio de Gengis Khan sacude Europa. Un continente entero se prepara para lo impensable, porque cuando los jinetes del Khan cabalgan hacia el oeste, no traen palabras, traen la historia. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo, y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.